¿Qué os pasa? ¿Eh? ¿Cómo? No, no llevo. Nada. Vas muy bebido, lo siento. Vas muy borracho. Hay una ley no escrita que dice que en la carretera siempre se ayuda. O sea, me jode no ayudarles, pero es que lleva un pedo que Nunca se deja a nadie tirado. no me ha gustado mucho, la verdad. No creo que fueran malos, pero tampoco llevo yo herramienta para arreglarles nada. Y mucho menos entre motoristas. Yo siempre ayudo a la gente que me encuentro en el camino, la verdad. Y más siendo motorista y lo que quieras. En todos estos años he ayudado y me han ayudado en innumerables ocasiones. Ahí está, ¿no? Hasta la frontera me llevan. ¿Quiere que le pongamos aire? ¿Queréis un poco de gasolina? Sí, por supuesto. Pero también hay otra norma viajera que dice que con borrachos, en determinadas circunstancias, mejor no tratar. Pero entrando en un pueblo como aquí, ¿no? No puedo entrar. Sí, puede entrar, es bienvenido. Ahorita nosotros queremos, te podemos detener. Es que va muy borracho, los dos. Especialmente el que me estaba parando. Pero el otro también. También es cierto que a veces he ayudado y me han ayudado gente que había bebido, pero que era claramente inofensiva. Dice que de hombres, los hombres no se mueren. A ver, ¿cómo hacemos para salir de aquí, señor? Yo no le voy a dejar a usted solo aquí. Por tanto, la única forma de saber cuándo parar y cuándo no es fiarte de tu propio instinto. Ay, mi amigo, que te vea muy bien. Cuídate mucho. Soy un rancherito con un sombrito, pero... Hoy mi instinto me dice que no pare, que siga, porque poco les puedo ayudar. También es verdad que es un tramo muy transitado, entonces nada malo les va a pasar. Porque no corren peligro y sobre todo porque existe una posibilidad de que me arrepienta. Y viajando solo, a veces toca protegerse. Igual me voy un poco en remordimiento, no lo puedo evitar. Ahora bien, todo eso no quita que me sienta un poco mal por no ayudar a un motorista. Una vez más, contradicciones. He comprado agua y me he quitado el platanito porque ha parado de llover. ¿Cuánto creéis que va a durar? Mira que nubes negras. Parece que nos salimos de la ruta principal, qué gusto. Y encima ha salido el sol, qué maravilla, ¿no? Si no visteis el capítulo anterior, que sepáis que estoy intentando llegar al Parque Nacional Cerro de Oya desde el norte, ya que desde el sur fue imposible porque los ríos están muy crecidos en esta época del año. Este pueblo se llama Las Minas, entonces el camino principal sigue por allí. Y para intentarlo me salgo de la ruta principal en un pueblo que se llama Las Minas, por un camino elegido completamente al azar y que espero me lleve hasta la costa por zona rural. He visto que si sigue, llega hasta la costa y hay ríos, pero hay puentes. Bueno, creo. En el mapa parece que hay puentes. Así que es un poco tarde, pero voy a avanzar un rato. Si todo va bien, llegaría a donde no he llegado esta mañana, porque había un río que no me ha dejado pasar. Básicamente, lo que estoy intentando una y otra vez es viajar por caminos de tierra, como siempre, pero en el mes más lluvioso del año de un país tropical. Excelente idea. Por otro lado, también me gusta improvisar, que no esté la ruta marcada, a ver qué me encuentro. Objetivo, llegar al mar. Joder, qué puente, mira, qué puente más bonito. Es como muy tranquilo Panamá, ¿no? Por lo menos el trozo que llevo parece muy seguro y muy tranquilo. Se rompe, bien. Se rompió el camino. Hostia, izquierda, ojo. Uy, qué bonito, mira. Oye, me encanta meterme por caminos al azar, Acabo de ver el mar al fondo, se está metiendo una niebla y encima se está haciendo de noche. Está muy bonito, pero no se ve un carajo. ¿Cuánto queda? Quedan 22 kilómetros. Según esto llego a las 6, que yo creo que es más o menos cuando anochece, pero entre anochecer y esto tampoco te creas que hay mucha diferencia, ¿no? En fin, vamos a darle un poco hasta que se haga de noche y ya no vea nada. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues ya está el lío. Quedan 20 kilómetros, va a ser el primer día que se me haga de noche. Es que no sabéis, o sea, lo que se van los neumáticos, vaya, pues probablemente porque van hinchadísimos. Entonces es una sensación de no adherencia
Oficialmente se me ha hecho de noche, ¿no? Te juro que este barro es... Bueno, creo que no es el barro, creo que es la presión de mi neumático. Que encima no veo, muy empañadas las gafas. Se ha puesto a llover ahora. Claro lo que faltaba. No jodas. Esperemos que quede poco. Va a llover bastante, ¿eh? Hostias. Esto sube mucho para arriba. Esperemos que no haya barro. Como haya barro no sube, ¿eh? Ese es el agujero. Claro, no se aprecia. Se ve aquí, es que es muy pendiente. Y llevo, insisto, mucha presión. Igual ya debería de quitarlo, ¿no? Es que estoy todo el rato, ya llego. Pero igual sí, ¿no? ¿Se la quito o qué? Vámonos. Uf. Vaya calentón, más tonto, la verdad. El mayor problema es que no veía nada. Ahora las gafas empañadas. Bajada. Allá abajo hay luces. No sé si las apreciáis, pero hay luces, entonces es buen síntoma. Perdón el ruido. Batista. Ajá. Muchas gracias. Entonces, me dice usted que para allá, ¿cómo se llama el pueblo que hay para allá? Mariato, que es bonito. Es bonito. Y que hay un camping. Camping, sí, el hotel Playa Reina en la playa. ¿Esto es un negocio? Sí, es un negocio. ¿Y qué tal le va bien? Bueno, regular. ¿Regular? Adiós. ¿Y eso por qué? ¿Poca gente o...? Hay sus pros y sus contras. Claro. Hay tiempos buenos y tiempos malos. Lo que está es súper tranquilo esto, ¿no? Sí. Aquí se vive muy tranquilo, muy feliz, gracias a Dios. Y es muy seguro Panamá, ¿verdad? Sí, es muy seguro. Panamá acá, sobre todo el interior, muy seguro. Caminante, no hay camino. No hay camino. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Vamos a Playa Reina, que me lo ha dicho este señor. Pues nada, ojalá se pueda acampar enfrente del mar. Es que tengo ansias de acampar. Bueno, no puedo acampar aquí, pero tienen un dormitorio barato. Bueno, menos mal que no he acampado, ¿no? A ver si tenemos un poco de tregua hoy, ¿no? Y no llueve mucho como ayer. Ayer no estuvo mal del todo, dentro de lo malo. Poco a poco voy entrando en viaje, me está costando, ¿eh? Siempre me ha costado mucho entre etapa y etapa. Cuando hay un parón brusco y con un vuelo por medio y tal, normalmente siempre me cuesta mucho arrancar. Por otro lado, sigo observando y mejorando ciertas cosas del equipo que no me terminan de convencer, en previsión de lo que será una etapa muy larga y que me llevará muy lejos, pero que no ha hecho más que comenzar. Mira, estoy casi convencido de volver al equipaje anterior. O sea, si tú viajas ligero, lo mejor son este tipo de maletas. Las Mosco que no llevan estructura. ¿Por qué? Pues porque la estructura y la propia estructura de la maleta yo creo que pesa en torno a 10 kilos. Entonces son 10 kilos que me ahorro. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que este tipo de maletas están pensadas para menos equipaje. Y aunque he reducido bastante en este viaje, la configuración no es la idónea. He tenido que subir mucho el equipaje porque la gran mandanga, el gran equipaje está arriba, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues que va muy arriba, luego llevo esa maletita pequeña delante que no me permite echar el culo para atrás cuando voy bajando. El caso es que poco a poco voy probando y mejorando todo lo nuevo y entrando en viaje. Qué gusto ya estar en ruta de verdad, ¿eh? Y ahora, si os parece, voy a darle una última oportunidad al Pacífico panameño antes de desertar y tirar hacia el Caribe. Así que voy a intentar llegar lo más al sur posible de esta península tan espectacular. Y ese es el plan
dentro del no plan. Es decir, que yo, como veis, amanezco por la mañana y no sé ni dónde voy a dormir ni dónde voy realmente. ¡Wow! Mira, mira, mira. Qué delicia de carretera y de paisaje. Hay unas olas muy guapas, todo verde, la carretera está nueva y no veo gente. Yo lo prefiero, la verdad, pero simplemente me hago la pregunta, ¿no? Bueno. Qué sitio, ¿no? Bueno, voy a hacer una última internada en la playa porque he visto que el camino ahora ya se separa de la costa y ya luego viene la zona de los ríos. Total, que voy a ir ahí a ver qué hay, que pone ahí Morrillo Beach Eco Resort, a ver si me dan de comer. No huele bien, ¿verdad? Bueno, el sitio es increíble, no, o sea, espectacular. Es un hotel, tiene 6 habitaciones. Aquí, o sea, está ahí el mar, como podéis ver y escuchar. Está todo muy bonito. Y nada, me voy a comer un sándwich aquí que me van a hacer. Y sigo camino. Creo que os lo voy a enseñar desde arriba, ¿no? Se lo merece. Vaya sitio más increíblemente espectacular. Sin saberlo, por puro azar, he llegado a una de las mejores olas y al parecer poco conocidas del Pacífico panameño. He comido riquísimo. No os lo he compartido porque estaba hablando con la dueña que se llama Cari, que es de Estados Unidos, y me ha estado contando un poco los alrededores y todo eso. Conversación que me hace confirmar lo que llevo días pensando, que Panamá, a pesar de la imagen que se pueda tener desde fuera, o al menos de la que yo tenía, apenas está explotado turísticamente. Se surfea ahí tienen de todo, todos los juguetes. Daban ganas de quedarse, la verdad. Pero no sé, tengo ansia de avanzar con la moto. Entonces, bueno, después de hablar con ella, voy a terminar de investigar toda esta zona costera, porque creo, sinceramente, que es un sitio bastante único. Y cuando digo único, no solo me refiero a la línea costera, también a la zona interior de esta península, con estas suaves colinas que parecen pintadas y en las que apenas veo que haya pueblos, y a riesgo de confundirme, tampoco parece que haya mucha agricultura o ganadería. Como está todo masificado, cuando encuentras un sitio como esto, que está bastante salvaje, tiene playa increíble, pues se puede hacer surf, que a mí es una cosa que aunque no sé hacerla bien, pero me gusta. A medida que avanzo por el mundo en moto, voy siendo testigo de la masificación de las costas, especialmente en los países más desarrollados. Por esa razón, cuando descubro lugares como este, espectaculares y relativamente salvajes, soy un poco insistente porque al ritmo que vamos, pronto no quedará un metro cuadrado de costa sin masificar. Hay montaña, hay playa y hay charcos, eso sí, muchos charcos. Pero me sorprende, ¿no? Que no haya casi gente aquí, ¿no? La historia de este camino es simplemente saber cuándo va a haber el primer río imposible de cruzar. Y por tanto será el final de la excursión por esta península. ¡Ay, cómo va, motito! ¿Cómo va? ¿Cómo va y cómo frena? Es que frena increíble, la verdad. Puente. Uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Pero. Uf. Tengo que cruzar el río. Creo que es un game over esto, ¿eh? Pues qué pena, porque se estaba poniendo esto cada vez más bonito. A ver, o sea, el track va por aquí. Y ese río no lo cruzo, pero vamos. Ah, mira, lo ha cruzado un caballo. O sea, el caballo lo ha cruzado, pero...
Ni de coña, ¿no? ¿Qué decís? O sea, el caballo ha pasado como si no... como tan tranquilo. Es que esto es lo típico... Hostias, que se me cae la moto. No. No te caigas. No. Ahí, ¿qué tal? Hombre, si no hubiera visto pasar al caballo, yo ni me acerco al río. Pero al ver pasar un caballo, igual esto es muy... O sea, está aquí bien. Yo creo que por aquí hay como un reguerito... Su puta madre. Ahí hay mucha corriente, ¿no? Bueno, para empezar hay unas rocas aquí. Mira. Y agua turbia encima, no se ve un carajo. Hombre, no parece muy profundo, pero tiene corriente, ¿eh? Hostia, pero es que ahí, fíjate. Ahí es que como entra como otro. Es que yo creo que el caballo va a pasar por aquí, ¿no? Porque yo podría cruzar por ahí facilón hasta esa orilla. De hecho, mira, sí. Si yo me podría venir por aquí, por ahí, cruzar todo este trozo fácil. Esto se pone un poco más profundo. No. Esto llega hasta las rodillas. Por eso iba el caballo por allá. No sé, no tiene mucho sentido, creo, ¿eh? ¿Qué hago? Es que es muy absurdo intentar cruzar este río, jugártela a liarla, que se me caiga, bla, para que luego haya otro y no pueda pasar. O sea, yo le estoy poniendo todas las ganas del mundo a Panamá, pero está claro que en esta época, con tantas lluvias, con los ríos tan crecidos, pues se complica hacer el viaje normal que yo hago siempre, pero que no tiene por qué ser el único. Entonces está claro que tengo que cambiar el chip, porque por terracería, por off-road, pues como podéis observar, no hay mucho que hacer, al menos en estos días. Bueno, yo creo que no hay mucho más que hacer. Entonces, creo que voy a hacer, no estoy seguro de lo que voy a hacer, pero creo que voy a hacer una cosa que cuando la tenga clara os digo lo que voy a hacer. ¿Me he explicado bien? No creo, porque ni yo me entiendo. Pero bueno, vámonos. Tú fíjate para salir de la orilla. Vamos a ver, esto es una serie real. ¡Oh! Joder, chaval. Pues esto es una serie real sobre la vida real que hacemos, doméstica, entre varios, pero aquí en el terreno estoy yo solo, grabo lo que me encuentro, sin guión, y encima hacemos un capítulo semanal. Pues no se puede programar, entonces ya está bien de luchar contra lo imposible, que se llaman lluvias. Pues tendré que cambiar un poco la temática de estos primeros capítulos hasta que pasen las lluvias y después ya volverá toda la normalidad. ¿Y cómo va esta moto, por Dios? Por cierto, le acabo de poner el modo enduro, o sea, el modo rally, perdón, que ya prácticamente no lleva ningún tipo de ayuda electrónica y el motor da todo lo que da. Y no sé, de momento creo que lo prefiero. Estoy acostumbrado a conducir sin ayudas electrónicas en campo. O sea, hay que tener tacto con este acelerador, porque es que es una barbaridad lo que anda esta moto. Bueno, entonces, dicho todo esto, voy a cortar cámaras, me voy a reunir con Psicólogo Casco y voy a pensar hacia dónde voy. Y así, reunido con Psicólogo Casco, me dirijo hacia el norte, para reencontrarme con la Panamericana y deshacer unos cuantos kilómetros hasta una ciudad llamada Penonomé, donde mañana recibiré un paquete con piezas para mejorar ciertas cosas que no están funcionando. Esta ciudad se llama Penonomé y en principio estoy aquí solo para recibir un paquete con piezas y seguir mi viaje. Sin embargo, ahora vais a ver, va a quedar marcada para siempre en mi mapa del mundo. Estoy perdiendo una de tiempo
en las camaritas, en ajustar las cámaras. Es que claro, es todo nuevo. Los palos son nuevos, el de delante ha quedado perfecto, pero aún así lleva un tornillo raro que ya he perdido una vez y me lo tienen que hacer, me lo tienen que cortar porque es rosca. Y el palo de atrás vibra mucho. Cualquier país del mundo tú pides algo y te lo traen por mensajería, ¿no? Aquí no, aquí te lo traen los amigos, hacen, bueno, en teoría 1 hora y media, pero han tardado 4 horas por el tráfico en venir. Bueno, normal, con la lluvia y el recto, pero da gusto que han traído. Encima, yo necesito un soporte, traen 3 para que elijas, un trípode, y aquí estamos a las 10 de la noche instalando. El ingeniero ha venido con la herramienta. ¿Has traído 2? 1 de la mañana y aquí el equipo seguimos. Pero vamos bien. A las 2 de la mañana, los señores tienen casi 2 horas hasta su casa y hemos dejado esto. Está en beta. Está en beta. Hemos puesto este palo que es un poco más fuerte que el otro, esperemos que vibre menos. Gracias, chavales. En fin, problemas del primer mundo, absurdos, pero que me tienen un poco así porque pierdo el tiempo y yo quiero estar viajando y grabando. No sabéis lo rápido que puede cambiar un viaje por una mala decisión. De estar preocupado porque las cámaras funcionen a que en pocos segundos peligre el viaje. Bueno, estoy haciendo... A ver, ve poco a poco. Si no. Hola, Panamá, aquí. ¿Cómo llegar? 42 minutos. Iniciar. ¿Está todo o qué? Bueno, esto es un cachondeo todo, ¿no? Todo nuevo, ¿eh? Chao, gracias. Que les vaya bien. ¿Me dejo algo? ¿Qué creéis? No. Ah, claro, por allá. Vale, bueno, estoy haciendo una prueba. A ver, bueno, estoy haciendo una prueba con la cámara 360 con una sola lente, digamos.